Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas que en esta hora pues me acompañan. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a su programa radial, siguiendo sus pisadas. Mi nombre es Joel Mexicano, su hermano en Cristo. Es para mí un placer, una bendición estar nuevamente acá con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por la oportunidad, primeramente, hermanos, que nos da el poder estar aquí, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que es muy importante en nuestras vidas, ¿sí? Algo que sin duda alguna nosotros como seres humanos, como cristianos, no podemos vivir sin ella, ¿verdad? Pero antes de iniciar, hermano, quisiera que me acompañara a hacer una oración para pues poder poner en manos de Dios, ¿verdad? Este momento que vamos a tener de meditación de su palabra, ¿verdad? Acompáñenme a orar, hermano. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias, amado Señor, por la oportunidad que nos brindas, Padre, de poder estar acá, juntos, Padre Celestial, con nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque nos has permitido un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, porque gracias a ti el día de hoy pudimos abrir nuestros ojos, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de todo lo malo que muchas veces pensamos, hacemos, Señor, tú nos perdonas, Padre Celestial, y nos mantienes con vida, Señor. Por favor, Padre, te suplicamos que nos perdones. Sabemos que somos pecadores, sabemos que en algún momento te hemos fallado, pero también somos humanos y reconocemos, Padre Celestial, y por eso mismo te suplicamos que seas tú quien nos des de tu perdón, Padre.
Por favor, Señor, en tus manos ponemos este momento en donde vamos a estar meditando tu palabra. Que por favor, Padre, danos oídos entendibles, mentes abiertas, Padre, para poder entender lo que tu palabra nos trae el día de hoy. Por favor, Señor, bendice a nuestros hermanos, sígueles dando esa oportunidad, Padre Celestial, esos medios de seguir, para que nos sigan acompañando, Padre Celestial. Por favor, Señor, bendice sus vidas, sus hogares, sus familias, Padre, para que siempre estén al pendiente tuyo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. No sé si me escuchan. Desearía que me dijeran, que me envíen un comentario si se escucha. Pero vamos a empezar. ¿Sí? ¿Qué es eso fundamental en nuestras vidas? ¿O qué es eso que debemos de tener como fundamental en nuestras vidas? Déjeme decirle, hermano, que lo que nosotros debemos de tener como fundamental, como primordial en nuestras vidas es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es el título de esta noche, ¿sí? La palabra de Dios es. Muchos saludos y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, hermanos. Nuestro hermano Roberto Copado, nuestra hermana Flor, nuestro hermano Arturo, Adrián, nuestro hermano Adrián Martínez también, nuestro hermano Neón, nuestra hermana Gloria Salazar también. Saludos, muy buenas noches, hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes también. Bueno, hermanos, le invito a que me acompañe a leer la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Aquí es en donde vamos a empezar, ¿sí? Este va a ser nuestro versículo fundamental de esta noche. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué le digo o por qué le decía que es el versículo fundamental? Porque nos dice, en este versículo de la palabra de Dios, nos dice por quién es inspirada la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por quién es inspirada? Pues por Dios, ¿sí? La escritura es inspirada por Dios. La escritura es inspirada por Él. No es inspirada por mí, no, es inspirada por Dios. ¿Quién la inspiró y la produjo? Dios. ¿Qué es la Biblia para nosotros? ¿Sí? De este versículo de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, estoy desprendiendo todo esto, lo que le voy a decir ahorita, ¿sí? Vamos a ir por partes, ¿sí? Son 3 partes que tengo, bueno, serían 4 con la que acabamos de empezar, ¿sí? Pero, y yo les voy a ir diciendo el título de cada parte, ¿sí? ¿Qué parte y por qué parte vamos a ir? Pero ahorita estamos en la primera parte, ¿sí? ¿Será que la Biblia es un libro que tenemos de más? ¿Será que la Biblia es un libro que pues lo tenemos ahí guardado y que de vez en cuando, ¿sí? De vez en cuando lo leemos, ¿sí? No, la Biblia la debemos de utilizar porque la Biblia es útil, hermano. ¿Para qué es útil? Pues aquí mismo dice, la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Para eso es útil la palabra de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es, la escritura es inspirada por Dios. Él la produjo, por Él fue inspirada, ¿sí? Y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos a nosotros en justicia. ¿Y todo esto para qué? Para que el hombre de Dios
sea perfecto. ¿Sí? Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Por eso les decía, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 es un versículo fundamental en nuestras vidas. Debe de ser un versículo fundamental en nuestras vidas y que nosotros debemos de entender que la Escritura, que la Biblia no es un libro que debemos de tener guardado y de vez en cuando lo vamos a leer. No, la Biblia debemos de leerla siempre porque es útil para nuestras vidas, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos primordialmente y principalmente, y para instruirnos de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestras vidas, hermanos. El punto número 2. Lo que Dios ha magnificado mayormente. ¿Qué es lo que Dios ha magnificado mayormente? ¿Qué será? ¿Sí? Ya vimos para qué es útil la palabra de Dios, por quién está instruida la Escritura, ¿sí? ¿Quién la inspiró? ¿Quién la produjo? ¿Sí? Ya vimos para qué es útil. Pero ¿qué es lo que Dios ha magnificado mayormente a través de las Escrituras? Vamos a leer Salmo 138, versículo 2. Salmos capítulo 138, versículo 2. Dice: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Quiero que subrayemos esto. Lo último que está aquí en este capítulo de Salmos, capítulo 138, versículo 2, donde nos dice: y tu palabra, está hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios sobre todas las cosas. O sea que la palabra de Dios está sobre todos nosotros. Arriba de la palabra de Dios no hay nada. ¿Sí? Nosotros debemos de dejarnos que la palabra de Dios nos enseñe, que nos corrija, que nos instruya. Para eso fue que la Escritura está inspirada por Él. Por eso es que Él produjo la Escritura, ¿sí? Porque a través de la Escritura nosotros encontramos consejos, encontramos versículos que nos corrigen, ¿sí? Pero, ¿para qué? ¿Por qué será que esto es así? ¿Por qué será que la Escritura de Dios es así? ¿Por qué será que la Escritura es así? Porque Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que Él ha hecho a perfección la Escritura. ¿Sí? Así que si usted se da cuenta, hermano, y si usted pues ha tenido la oportunidad de leer toda la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que en la palabra de Dios no hay error alguno. La palabra de Dios es perfecta. ¿Sí? Dios es perfecto y su palabra es perfecta. Pero aquí le decía que subrayemos eso, que la palabra de Dios está sobre todas las cosas y así es. ¿Sí? Dios ha engrandecido su palabra por sobre todas las cosas. Dios ha hecho grande su palabra y siempre lo va a hacer así. Así ha sido, así es y así va a ser siempre. ¿Sí? Para Él no hay nada más valioso que su misma palabra. Pero, ¿será que yo debo de hacer lo mismo? Sí. Para nosotros lo más valioso que debe de haber en nuestras vidas es la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos instruyan, no nos gusta que nos enseñen. ¿Sí? Pero, ¿será que
usted se va a negar a que Dios le instruya? ¿Será que usted se va a negar a que Dios lo corrija? ¿Sí? Yo creo que no. Y si lo hace, pues, usted sabrá lo que se está metiendo, hermano. ¿Sí? Si usted no deja que Dios lo instruya, lo corrija, le enseñe por medio de su palabra, por medio de su escritura, ahí sí que, como decimos aquí, pues estamos mal. ¿Verdad? Porque pues por eso mismo Dios inspiró la escritura, por eso mismo Dios produjo la escritura. Porque Él quiere que nosotros seamos perfectos, como Él. ¿Sí? La palabra de Dios está sobre todas las cosas, aunque usted quiera o usted no quiera. La palabra de Dios está sobre usted y sobre mí. ¿Sí? La palabra de Dios es útil para nuestras vidas. Punto número 3. ¿Qué es la palabra de Dios? A ver, si algún hermano tiene alguna idea de lo que es la palabra de Dios, ahí sí que pues se aceptan puntos de vista, ¿sí? A ver, denme ustedes, yo quiero que ustedes también interactúen conmigo. Punto número 3. ¿Qué será la palabra de Dios para nosotros? ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios es alimento para la vida. La palabra de Dios es alimento para su vida, para mi vida, para la vida de todos y cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Dicen, vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Ponga atención a esto. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? No solo de lo que nosotros comemos en este mundo vamos a vivir, hermano. ¿Sí? Vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que vamos a vivir de las escrituras. Este es nuestro alimento de vida eterna. ¿Sí? Si nosotros queremos estar en esa lista de todos los que van a ir a vida eterna, debemos de dejar que la palabra de Dios nos instruya, nos enseñe, ¿sí? Que la palabra de Dios nos corrija. Debemos de entender lo que Dios ha magnificado a través de su palabra, ¿sí? Lo que Dios ha magnificado a través de su palabra es que la palabra de Él, la escritura, sus escrituras, son sobre todas las cosas, sobre la humanidad, sobre todo lo que usted puede ver, lo tangible y lo intangible. ¿Sí? Todo. La palabra de Dios también es alimento para vida. ¿Sí? Dice, aquí dice, Él respondió, ¿quién? Jesús. Jesús, aquí está hablando de Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De acuerdo a Jesucristo, hay algo más que se necesita, ¿sí? Para alimentarnos. Es cierto, aquí estamos en este mundo y pues comemos ya sea una tortita con frijol o pues lo que nosotros comamos, ¿verdad? Pero también están las escrituras, ¿sí? Necesitamos
de palabra de Dios. Nosotros, hermanos, nosotros somos los necesitados. ¿Sí? Yo escuchaba en alguna ocasión decir a una señora decía, es que Dios necesita de nosotros. ¿Y cuándo Dios va a necesitar de usted y de mí? ¿Sí? Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos de la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños, ponga atención, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Debemos de ser como niños recién nacidos, hermanos. ¿Sí? Si usted se da cuenta, el niño recién nacido no puede vivir sin la leche. El niño recién nacido llora y no le van a dar una tortilla. No le van a dar un pedazo de pollo. ¿Sí? El niño recién nacido necesita leche. Que las escrituras de Dios sean para nosotros como leche. Nosotros debemos de ser como niños recién nacidos. La palabra de Dios, la escritura, debe de ser para nosotros, ¿sí?, como leche. Nosotros estamos necesitados de la palabra de Dios. ¿Sí? Es un hecho que nosotros necesitamos de la palabra de Dios. Así que contra eso no hay nada, hermano. Nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de la palabra de Dios. ¿Sí? Así que si usted me dice, hermano, pero yo no. Bueno, entonces debería de ponerse a meditar y a leer pues lo que estamos hablando en este momento. Porque sí, todos necesitamos de la palabra de Dios. Ya vamos viendo 3 puntos. El cuarto punto. ¿Sí? El cuarto punto. Será, hermano, que la palabra de Dios, ¿será que las escrituras es verdad? ¿Sí? Por supuesto que es verdad. Claro que es verdad. ¿Sí? Claro que es verdad. Vamos a leer Juan capítulo 18, versículo 33 al 38. Aquí nos habla donde Jesús estaba siendo investigado por Pilato. ¿Sí? Y dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Entonces,
¿Qué es la verdad? ¿Sí? ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad son sus escrituras. Vamos a leer Juan capítulo 17, versículo 14 al 17. Dice: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No os ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Ponga atención. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, santifícalos en tu palabra, que es verdad. La palabra de Dios es verdad. Es la verdad en donde podemos fundamentarnos o fundamentar nuestras vidas. ¿Sí? La palabra de Dios, la verdad que tiene duración eterna. ¿Sí? La palabra de Dios, así que como decimos nosotros, no se las lleva el viento. Las escrituras de Dios no se las lleva el viento. ¿Sí? La palabra de Dios es palabra eterna. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece, ponga atención hermano, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Sí? La palabra de Dios permanece para siempre. Es el mismo Dios, la misma palabra. No hay otro Dios en toda esta escritura. No hay otro Dios en esta palabra. Es uno solo. Uno solo ha sido, uno solo es y uno solo va a ser. ¿Sí? Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Quiere decir que la palabra de Dios no varía. Ha sido la misma, es la misma y va a ser la misma. Conclusión. ¿Sí? Conclusión. La palabra de Dios, ¿qué es? Le pregunto, ¿qué es la palabra de Dios? Ya leímos, hermanos, ya leímos varios versículos. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios para usted? Sí, yo necesito saber, hermano. Yo necesito saber qué es la palabra de Dios para usted. ¿Sí? ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Sí, yo necesito saber. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Escríbame. Yo quiero saber. Ya vimos que es la palabra de Dios. Ya vimos que la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Sí? Ya vimos que la palabra de Dios es producida por Él. ¿Sí? Ya vimos que la Biblia
que la Escritura es útil para nuestras vidas. Ya vimos que la palabra de Dios es alimento para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, la palabra, sí, dice la hermana Gloria, dice, Dios habla con nosotros por medio de ella. Así es. Por eso decía, Dios nos instruye, Dios nos enseña, ¿sí? Él nos está hablando a nosotros, ¿sí? Así es, hermana, Dios habla con nosotros por medio de ella, así es, ¿sí? Pero hermana, ¿sabe usted por qué Dios habla con nosotros por medio de ella? Porque quiere que nosotros seamos perfectos, por eso, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es verdad, lo más engrandecido, alimento para nuestra vida, ¿sí? Leche para crecimiento espiritual, lámpara a nuestros pies, fuente de gozo y la palabra de Dios pura. Y vamos a agregar, dice nuestro hermano Arturo, la palabra de Dios es vida eterna. La palabra de Dios es vida, dice nuestro hermano Hugo Montenegro. Así es, hermanos. Entonces, eso es la palabra de Dios. Amén, hermano. Dice nuestro hermano, solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Solo Dios, o solo en Dios encontramos palabras de vida eterna, ¿sí? Solo en Dios vamos a alcanzar nuestra salvación. Solo en Dios, solo la palabra de Dios nos va a instruir de la mejor manera. Solo la palabra de Dios nos va a corregir, nos va a enseñar, hermanos. ¿Sí? Entonces, ya entendemos, ya comprendemos que la palabra de Dios es alimento para nuestras vidas. Debemos de ir acorde a lo que Dios nos manda en su palabra. ¿Sí? Muy buena noche, amada hermana Fiore, que Dios le bendiga a usted también. Y a todos nuestros hermanos que nos acompañan también, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca también. Y pues qué bendición, hermanos, el poder estar aquí con cada uno de ustedes, ¿verdad? Dice nuestra hermana Elizabeth Vega, dice, la palabra de Dios es la verdad absoluta, no hay nada más. Exactamente. Así es, hermano. Así es. Así es, hermano. Entonces, la palabra de Dios es perfecta y sobre ella no hay nada, hermanos. Le damos gracias a Dios por el tiempo que nos dio, ¿verdad? Y pues, gracias a ustedes por acompañar, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca. Y pues esperamos que nos sigan acompañando. Sí, que nos sigan acompañando. Nuestro hermano Roberto está trabajando arduamente en este ministerio radial, ¿verdad? Y pues ahí sí que es para honra y gloria a nuestro Dios, es para bendición en nuestras vidas el escuchar palabra de Dios,
¿verdad? Y que Dios bendiga sus hogares, sus vidas, hermanos, que Dios les fortalezca y pues les siga dando a ustedes ese ánimo siempre de seguir adelante, ¿verdad? Vamos a orar y nos vamos a estar despidiendo, ¿verdad? Pero antes ahí sí que pues sin no olvidarnos, ¿verdad? De darle gracias a Dios por el momento que nos ha dado en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre, nuevamente estar con nuestros hermanos. Gracias porque pues nos has dado los instrumentos, Padre, para poder conectarnos y estar aquí meditando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes, tú nos corriges a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Ha sido y siempre será la verdad, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque a través de ella nos has enseñado muchísimas cosas. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos quieres hacer perfectos, Padre Celestial, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos haces entender qué es lo mejor para nuestras vidas y que, pues, sin lugar a dudas, nosotros necesitamos de las Escrituras, Padre. Por favor, Señor, te suplicamos que nos des un descanso y que el día de mañana nos puedas dar la vida, Padre Celestial, para así pues poder y volver a regocijarnos junto con nuestros hermanos, con tu palabra, con los himnos elevados a tu nombre, Padre Celestial. Bendice los hogares de cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, sus familias, sus hijos, sus esposos, sus padres, sus hermanos, Señor. Fortalécelos, Padre Celestial, manténlos siempre con ese ánimo de seguir adelante buscando tus caminos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, bendiciones y muchos ánimos para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos.